Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter en un tema que, bueno, todos creemos conocer, el sistema educativo japonés. Sí, uno oye Japón y enseguida piensa en disciplina, excelencia. Exacto, rigor, uniformes impecables. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo eso? Para averiguarlo, nos hemos sumergido en un artículo de Wikipedia muy completo. Sí, la verdad es que ocurre de todo. Historia, cómo se estructura, datos y también las críticas, que son bastante duras. Pues esa es la misión de hoy. Entender esa paradoja, ¿no?, de un sistema que saca a algunos de los mejores estudiantes del mundo, pero que a la vez, bueno, se le acusa de ser una máquina de aplastar la individualidad. Mm, Y para empezar, un dato que a mí me parece que lo resume todo. a ver, Los estudiantes japoneses están en el 8º puesto mundial en las pruebas PISA. Tienen 520 puntos de media, que están muy por encima de los 488 de la OCDE. una pasada, sí. Ah, no, y aquí viene lo bueno. Japón gasta en educación un 4,1% de su PIB. La media de la OCDE es un 5%. O sea, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen más con menos? Esa es la pregunta del millón. Y es el punto de partida perfecto. Porque nos obliga a ver que la respuesta no es el dinero. Claro, Es algo mucho más profundo. Es una arquitectura cultural, histórica, una máquina que se ha ido afinando durante siglos con un objetivo muy claro. y esa eficiencia aparente esconde tensiones. Enormes. Hoy vamos a intentar desmontar esa máquina, pieza por pieza, desde sus orígenes hasta la presión que viven los estudiantes hoy en día. Pues bien, vamos a ello. Para entender la máquina actual hay que ver los planos originales. Viajemos un poco atrás, al periodo Edo, antes de 1868. Ahí no había un sistema educativo nacional unificado, pero me ha sorprendido muchísimo leer que la alfabetización ya era muy alta. O sea, no partían de cero ni de lejos. Para nada. Es que ya existía una cultura de la educación. Lo que pasa es que estaba muy dividida por clases sociales. Claro. Por un lado tenías a la élite, los samuráis, para ellos estaban las hanko. Y es fascinante porque no aprendían solo a pelear. No, el artículo destaca que aprendían estrategia, sí, pero también contabilidad, agricultura. Claro, eran los administradores de un país que ya estaba en paz. Se les estaba reconvirtiendo de guerreros a burócratas, básicamente. Y mientras, para el pueblo llano, los comerciantes y demás, estaban las terakoya, escuelas más básicas privadas. Ajá. El dato que me ha dejado alucinado es que al final de ese periodo la tasa de alfabetización era del 50% para los hombres y del 20% para las mujeres. Para esa época, eso es una barbaridad. Es altísima. Y la clave es entender que esas terakoya no eran una obra de caridad. No, no. Eran negocios. Las familias pagaban porque veían la educación como una inversión de futuro para sus hijos. Y esa idea, como veremos, no ha desaparecido para nada en el Japón de hoy. Esa base fue fundamental para lo que vino después. Y lo que vino después fue un terremoto. La restauración Meiji de 1868. Japón se ve forzado a abrirse al mundo y toma una decisión drástica. O nos modernizamos a toda velocidad o nos colonizan. ¿No había más? Exacto. Y ahí la educación pasa a ser un asunto de Estado, el motor para construir la nueva nación. Y para eso se fijan en el modelo más eficiente y disciplinado que encuentran en Occidente, el prusiano. Claro. El objetivo ya no es la formación de la persona, es crear ciudadanos leales, productivos, homogéneos. Se implanta la educación obligatoria y en 1877 se funda la joya de la corona, la Universidad de Tokio. Y el camino ya estaba marcado. El siguiente gran giro de guión llega con la derrota en la Segunda Guerra Mundial, la ocupación aliada. Sí, que arranca de raíz el modelo prusiano y se impone el estadounidense. De ahí viene la estructura que conocemos hoy, ¿no? Los 6 años de primaria, 3 de secundaria inferior. Y 3 de secundaria superior. Exacto, el famoso sistema 6-3-3. La educación obligatoria se amplía a 9 años y los valores que se promueven son, al menos en el papel, todo lo contrario a lo anterior. Democracia y pacifismo. Pero claro, una cosa es el papel y otra es la cultura. Las inercias no se cambian de un día para otro. Desde luego que no. Y esa tensión entre la presión por el rendimiento y el bienestar del estudiante, pues no tardó nada en volver a aparecer. A eso iba. Porque el artículo habla de un experimento súper interesante en los años 80 y 90. La educación Yutori. Sí. Que significa algo así como educación relajada, ¿no? Suena a herejía en Japón. Y lo era.
Lo era, fue una reacción directa a lo que llamaban la guerra de los exámenes, que se había vuelto asfixiante. ¿Y qué hicieron? Menos horas. Sí, la idea era reducir temario, bajar las horas de clase y dedicar más tiempo a fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, vamos, intentar soltar un poco de vapor de la olla a presión. Suena bien, pero me imagino el péndulo yéndose demasiado lejos. Puedo oír a los padres y a las grandes empresas quejándose de que los nuevos licenciados ya no eran tan competitivos. Fue eso. Has dado en el clavo. Saltaron todas las alarmas. Empezó a cundir el pánico nacional. En serio, pánico. Sí, la sensación de que Japón estaba perdiendo su ventaja competitiva, de que el nivel académico caía en picado. Y la reacción fue contundente. Para 2011, la política Yutori se desmanteló por completo. Vuelta a empezar. Vuelta a aumentar las horas y los contenidos. Y ahí lo tienes, el eterno dilema del sistema japonés, el tira y afloja que lo define todo. La batalla entre la excelencia académica, a cualquier precio, y la salud mental de los estudiantes. Esa historia de tensión es fascinante. Y me lleva a preguntarme cómo se traduce todo esto en el día a día de un chaval. Pongamos 15 años, en Osaka. ¿Su vida es un campo de batalla académico desde que se levanta? Pues es una descripción bastante acertada, la verdad. Para empezar, el año académico arranca en abril. Con los cerezos en flor, claro. Un símbolo de nuevos comienzos. Exacto. Los primeros 9 años, que son primaria y secundaria inferior, son obligatorios. El abandono es prácticamente cero. La cosa se pone de verdad seria en el paso a la secundaria superior. Aquí, el dato de la fuente es brutal. No es obligatoria, pero se matricula el 98,8% de los estudiantes. Vamos, que la práctica es universal. Totalmente. Y luego la universidad. Más del 65% de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene educación terciaria. Y un dato curioso. Las mujeres, un 59%, superan a los hombres, que son un 52%. Pero bueno, antes de llegar a esas cifras, ¿cómo es un día normal? Olvidémonos un momento de las estadísticas. Imagina el día. Empieza muy temprano. Me lo imagino. Un trayecto a menudo larguísimo en trenes abarrotados. Al llegar, antes de las clases, la asamblea matutina. Luego las clases son muy intensas, con un respeto enorme por el profesor y muy poca participación espontánea. El modelo más tradicional. Sí. Pero lo que más choca a un occidental es lo que pasa a la hora de comer y después. El artículo mencionaba el osoji, la limpieza, ¿verdad? Exacto. Es que en las escuelas japonesas no hay personal de limpieza. ¿Cómo? No. Son los propios alumnos, divididos en equipos, los que limpian sus aulas, los pasillos, los baños, todo. Eso es increíble. Y no es solo para ahorrar costes. No, tiene que haber un mensaje mucho más profundo. Por supuesto, es una lección diaria de responsabilidad, de humildad, de cuidar lo que es de todos. Aprendes que, si ensucias, tú o tus compañeros lo tendréis que limpiar. Fomenta el respeto por el entorno, el trabajo en equipo. Es una parte fundamental de la educación moral, no solo la académica. Vale, y cuando terminan las clases y la limpieza, ¿se van a casa? ¿Qué va? Ahí empieza otra jornada, el bukatsu, las actividades extraescolares. Los clubes. Sí, pero no son un pasatiempo opcional como aquí. Para muchos son una obligación casi tan seria como las clases. Deportes, música, caligrafía, club de debate. Y son exigentes. Increíblemente exigentes, con entrenamientos diarios que pueden durar horas, incluso los fines de semana. Un estudiante puede salir del instituto a las 7 u 8 de la tarde, fácilmente. Entiendo. O sea, estamos dibujando una jornada escolar que puede ir tranquilamente de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Y aquí es donde a mí ya me explota la cabeza, porque después de todo eso, aún queda algo más, ¿verdad? Sí, La famosa educación en la sombra. ahí está el kit de la cuestión. Aquí es donde descubrimos que el sistema educativo japonés no es uno, sino que son dos. Dos sistemas. Uno oficial, el de la escuela, que da la base. Y otro en la sombra, que es el que de verdad determina el éxito. Y ese segundo sistema funciona con las reglas del libre mercado, no de la igualdad de oportunidades. Y el protagonista de ese mercado son los huku, las academias privadas. El artículo insiste mucho en que no son simples clases de apoyo. Para nada. Son máquinas de preparar exámenes de ingreso. El paso a la secundaria superior y sobre todo a la universidad depende de superar unos exámenes competitivísimos. El examen del infierno, lo llaman, ¿no?
Sí, sí, cada centro de prestigio tiene el suyo. Y los jukus se dedican solo a enseñar las técnicas y los conocimientos para reventar esos O exámenes. sea, después de una jornada de 12 horas, entre clases, limpiar y el club, muchos chavales se van directos a una academia a seguir estudiando. A seguir metiendo horas. Los datos de la fuente son para reflexionar, ¿eh? El 86% de los que quieren ir a la universidad pasa por un juku. Es un sistema educativo paralelo que es casi obligatorio. Y no es nada barato, lo que plantea una pregunta muy incómoda sobre la supuesta meritocracia del sistema. Claro, si no puedes pagarlo. Te quedas atrás. Y este ecosistema tiene sus propias herramientas. La fuente habla de los mogi shiken. Los exámenes de prueba, los simulacros, organizados por empresas privadas. Exacto. Es como tener un simulacro constante del día del juicio final. ¡Qué presión! Te dan un porcentaje de probabilidades de entrar en la universidad X o en la Y. Imagina ver tu futuro reducido a un número en un ranking cada pocas semanas. Uf. Y esto nos lleva a una de las figuras más fascinantes y a la vez tristes del sistema, el Ronin, Sí, que originalmente era un samurái sin señor, ¿no? Un guerrero a la deriva. una metáfora potentísima. El Ronin moderno es un estudiante que ha terminado la secundaria pero no ha aprobado el examen de acceso a la universidad que quería. Y en lugar de conformarse con otra, En lugar de conformarse, decide hacer algo impensable aquí. Dedicar un año entero de su vida a tiempo completo solo a estudiar para volver a intentarlo. un año sabático de estudio. Sí, un año metido en un juku, viviendo con la etiqueta social del fracaso temporal. Para ellos es una inversión, pero la presión es inimaginable. Todo esto dibuja un panorama de una presión, como dices, casi humana. El sistema produce resultados excelentes, no hay duda, pero el coste personal parece altísimo. La sección de críticas del artículo es demoledora. Empieza por lo más evidente, la salud mental. El estrés, la ansiedad y, en los casos más extremos, el suicidio. El artículo cita una cifra de 1991, donde 1.333 jóvenes de entre 15 y 24 años se quitaron la vida, y vincula muchos casos a la presión académica. Es una cifra antigua, pero el problema de fondo, imagino, sigue ahí. Sigue ahí, desde luego. Luego está la crítica al modelo pedagógico en sí. ¿A qué es una fábrica de memorizadores, no? Gente brillante para pasar exámenes, pero con poco fomento del pensamiento crítico, de la creatividad. Esa es la acusación, que se premia la respuesta correcta, no la pregunta original. Se sacrifica la sensibilidad cultural, la originalidad en el altar de la eficiencia para los tests. Y junto a esa presión emerge otro monstruo, la violencia y el acoso escolar, el IGIME. Sí, Y aquí, un momento, porque la cifra que da la fuente es astronómica. Más de 612.000 casos de acoso registrados en 2019. Cuesta creer que sea real. sí, es una cifra que impacta muchísimo. ¿Estamos seguros de la metodología? O sea, es que en la cultura japonesa ahora se reporta hasta el más mínimo incidente. Es una pregunta excelente, y el propio artículo, de hecho, apunta en esa dirección. Ah, Porque, aunque la cifra nacional es alarmante, cuando miras encuestas internacionales como PISA o TIMSS, donde se pregunta directamente a los alumnos, los estudiantes japoneses reportan sufrir menos acoso que la media de la OCDE. vaya. Entonces, ¿qué está pasando? Es una contradicción. Posiblemente sea una diferencia en la definición y en la sensibilidad. Puede que el sistema japonés ahora sea extremadamente meticuloso registrando cada incidente, por pequeño que sea. Lo que inflaría la cifra nacional. Exacto, en comparación con países donde solo se registran los casos más graves. No significa que el IGIME no sea un problema muy serio, que lo es, pero comparar cifras brutas puede ser engañoso. Es un matiz importante, sí. Pero hay otra controversia que va al corazón del sistema, a lo que se enseña. La polémica de los libros de texto de historia. Así es un debate recurrente y muy agrio. La fuente señala las críticas tanto internas como de países vecinos como China o Corea del Sur. ¿Y qué dicen? Acusan a los libros de texto aprobados por el gobierno de blanquear o minimizar los crímenes de guerra del Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de episodios como la masacre de Nankín, los experimentos del Escuadrón 731, el tema de las esclavas sexuales. Exactamente. La crítica es que a menudo se usan eufemismos, se omiten detalles o se presenta una narrativa que casi justifica el expansionismo japonés de la época. Lo presentamos, como hace la fuente, como un punto de debate documentado y muy real. Por supuesto.
es una batalla por la memoria histórica que se libra en las aulas y que define al final cómo las nuevas generaciones se ven a sí mismas y a su propio pasado. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué imagen nos queda? Es profundamente ambivalente. Mm, Por un lado, una máquina de generar excelencia académica, con unos resultados que muchos países envidian. Y por el otro, un sistema que ejerce una presión brutal, que genera un mercado paralelo de la educación y que se enfrenta a críticas muy serias sobre su pedagogía y su honestidad histórica. Has resumido la dualidad a la perfección. El sistema educativo japonés es un espejo de su sociedad. Totalmente. El valor del grupo por encima del individuo, el esfuerzo como un bien moral en sí mismo y una definición del éxito muy rígida. El camino está marcado. Buen instituto, buena universidad, buena empresa. Y el sistema está diseñado para llevarte por ese camino de forma implacable. Deja poquísimo espacio para desviarse, para explorar, para fracasar y redirigir tu vida. Muy poco. Y por eso creo que analizar el modelo japonés, con todas sus luces y sus sombras, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre cualquier sistema educativo, incluido el nuestro. ¿Cuál? ¿Cuál es el objetivo último? ¿Es maximizar las puntuaciones en los informes internacionales y producir una fuerza laboral hipercompetitiva? ¿O es otra cosa? ¿O es cultivar individuos creativos, resilientes, con pensamiento crítico y, sobre todo, con bienestar emocional? El caso de Japón es la prueba más clara de que, muy a menudo, esos dos objetivos entran en conflicto directo. Y encontrar el equilibrio entre ambos es probablemente el mayor desafío de la educación en nuestro tiempo. A ver, si pensamos en una herramienta de piedra, una prehistórica, un hacha de mano, creo que la mayoría tenemos una imagen bastante clara en la mente, ¿verdad? Esa forma como de lágrima tallada por los dos lados. Pero, ¿y si te dijera que esa herramienta, tan simple en apariencia, es la clave de una división, de una división inmensa y antiquísima que partió el viejo mundo en dos? Hoy vamos a explorar una idea que a mí me parece fascinante en arqueología, una línea teórica casi invisible que separó la historia tecnológica de la humanidad durante cientos de miles de años. Exacto. De esa idea tiene un nombre, la línea de Mobius. La propuso en 1948 un arqueólogo estadounidense, Hallam L. Mobius. Y lo que observó fue, en principio, algo muy simple. Al oeste de una línea que él trazó, desde el norte de la India hacia abajo, pues en África, Europa, Asia Occidental, por todas partes encontrabas hachas de mano bifaciales, las típicas herramientas achelenses del Paleolítico. Pero al este de esa línea, en Asia Oriental, en el sudeste asiático, esas herramientas pues simplemente no estaban, desaparecían del mapa. ¿Fue un muro tecnológico real? ¿Una casualidad del registro fósil? ¿O es algo mucho más complejo? Vamos a sumergirnos en la historia de esta hipótesis, en las teorías que intentaron explicarla y, sobre todo, en los descubrimientos que la están haciendo tambalearse. Vale, vamos a desgranar esto bien. Por un lado, al oeste de la línea, tenemos las herramientas achelenses, las de modo 2. Son estas piezas que están trabajadas por ambas caras, simétricas, que requieren una planificación, ¿no? Sí, una planificación considerable. Pero al este, ¿qué significa exactamente que las herramientas eran menos formales? Es que suena un poco a eufemismo para decir más primitivas. ¿Eran peores? Más toscas. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es no, no necesariamente. Al este predominaban lo que llamamos chopping tools, o cantos tallados. A ver, imagina un guijarro de río al que le das unos pocos golpes para crear un filo. Vale. Podrían parecer más simples, pero es que cumplían su función. Lo importante no es tanto la simpleza, sino la ausencia de estandarización. El hacha de mano achelense es casi un concepto, ¿sabes? Un diseño mental que se repite durante 1.000.000 de años. Al este no vemos esa plantilla mental. Entiendo. Y Mobius fue más allá. Sugirió que no era solo la ausencia de una herramienta, sino de todo un paquete tecnológico. ¿A qué te refieres con un paquete tecnológico? Pues a que la ausencia del hacha de mano podría estar correlacionada con la ausencia de otras técnicas avanzadas de talla.
Por ejemplo, la técnica Levallois, que aparece mucho más tarde también en el oeste. Ah, ¿sí? Esta técnica es una genialidad. Consiste en preparar un núcleo de piedra de una forma muy específica, para, de un solo golpe certero, extraer una lasca con la forma y el tamaño que ya tenías en mente. Una especie de fabricación en serie prehistórica. Justo. La ausencia de todo este pensamiento de diseño complejo en el estéril es lo que realmente definía la línea para Mobius. Y aquí es donde la cosa se pone muy seria. Porque, según leo en las fuentes, no estamos hablando solo de piedras talladas. Hay evidencias fósiles que sugieren que esta línea tecnológica podría reflejar también una diferencia en el desarrollo evolutivo de los humanos a cada lado. Espera un momento, esto significa que no solo fabricaban cosas distintas, sino que quizás eran poblaciones humanas distintas, con trayectorias evolutivas separadas durante un larguísimo periodo. Esa era la implicación más profunda y, claro, la más controvertida de la hipótesis, sí. Que la línea no solo separaba tecnologías, sino que podía ser el reflejo de una profunda y duradera separación cultural y potencialmente biológica entre dos mundos humanos. Durante décadas, esta idea, con todas sus polémicas, fue un pilar para intentar comprender el Paleolítico a escala global. Vale, eso es mucho más profundo que una simple elección de herramientas. Si estamos hablando de ramas distintas de la humanidad, separadas durante cientos de miles de años, la pregunta de ¿por qué? Se vuelve fundamental. ¿Qué pudo mantenerlos tan aislados? Pues se han barajado tres grandes hipótesis, y la verdad es que cada una nos cuenta una historia muy diferente sobre nuestros ancestros. La primera es la más directa. Quizás los ancestros de los pobladores de Asia Oriental salieron de África antes de que se inventara el hacha de mano. Ah, La tecnología chelense, la del hacha de mano, surge en África hace aproximadamente 1,7 millones de años. Si los primeros grupos que se expandieron hacia Asia lo hicieron antes de esa fecha, pues es lógico, simplemente no llevaban ese conocimiento en su caja de herramientas porque aún no se había inventado. se llevaron la versión anterior del software, por así decirlo, y nunca recibieron la actualización. Y una vez allí, pues desarrollaron sus propias soluciones de forma aislada. Parece plausible, casi demasiado simple. Es una explicación elegante por su sencillez, sí. Partieron con la tecnología de los cantos tallados y a partir de ahí siguieron su propio camino. El problema, claro, es que datar esas primeras migraciones con precisión es increíblemente difícil. Entiendo. ¿Y cuál es la segunda teoría? La del cuello de botella tecnológico. El nombre ya me atrae, la verdad. Esta teoría propone que los grupos que migraron hacia el este sí conocían la tecnología, o al menos partieron de poblaciones que la usaban. Pero imagina ese viaje. Un viaje larguísimo, a lo largo de generaciones, a través de geografías inmensas. Es muy probable que atravesaran regiones enormes donde no había el tipo de roca adecuada, sílex, cuarcita de buen grano, para fabricar una pieza bifacial compleja. Claro, no puedes tallar un hacha de mano con cualquier pedrusco. Necesitas la materia prima correcta. Exacto. Así que imagina una generación, y luego a otra, y a otra, sin poder fabricar ni enseñar a sus hijos cómo se hacía esa herramienta específica. El conocimiento práctico que se transmite de maestro a aprendiz se va diluyendo, se pierde. Es un cuello de botella. Sí, un cuello de botella donde la habilidad no puede pasar a la siguiente generación. Y una vez perdida, y estando a miles de kilómetros del centro de innovación en África, pues no había forma de que la reaprendieran. El aislamiento hizo el resto. Pero hay una tercera teoría que lo pone todo patas arriba. Porque no cuestiona la habilidad de la gente, sino nuestro propio sesgo como arqueólogos. La hipótesis del bambú. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Esta teoría no pregunta por qué no había hachas de piedra, sino que sugiere, ¿y si no las necesitaban? Porque tenían algo mejor. En Asia Oriental y Sudoriental, el bambú era, y sigue siendo, un recurso, extraordinariamente abundante y versátil. Es ligero, resistente, flexible. Y con él se puede hacer de todo. De todo. Cuchillos afiladísimos, lanzas, recipientes, estructuras. Es como una navaja suiza vegetal. Exactamente. Es muy posible que estas poblaciones desarrollaran un utillaje muy sofisticado a base de bambú para las mismas tareas en las que otros usaban la piedra. El problema es obvio. El bambú es orgánico, se pudre. Y no deja rastro en el registro arqueológico, salvo en condiciones de conservación milagrosas que casi nunca se dan. Nuestra visión de la prehistoria está construida sobre la piedra porque es lo que perdura. Es como intentar reconstruir una biblioteca entera teniendo solo las tijeras de metal que usaba el encuadernador.
Nos falta el 99% de la historia, los libros de papel. Es una idea fascinante, casi romántica, la de una civilización del bambú. Pero seamos críticas un momento. ¿No es también una hipótesis un poco conveniente? Es un argumento basado en la ausencia de evidencia. ¿Cómo podemos diferenciarla de una simple conjetura sin pruebas? Es casi imposible de refutar. Y ese es desde siempre el talón de Aquiles de la hipótesis. Es totalmente plausible, explica perfectamente el patrón, pero es casi imposible de demostrar científicamente. Nos obliga a confrontar los límites de nuestra propia disciplina, ¿sabes? Nos recuerda que lo que encontramos no es necesariamente un reflejo completo de lo que existió. La ausencia de hachas de piedra podría no significar un atraso, sino una adaptación brillante a un ecosistema diferente, utilizando los mejores materiales locales disponibles. La línea de Möbius, en ese caso, no marcaría una frontera tecnológica, sino una frontera de materiales. Durante décadas, la línea de Möbius fue este concepto tan potente en arqueología. Ofrecía una explicación, o al menos un marco, para un patrón que parecía muy claro. Pero la ciencia avanza, se sigue excavando, y como suele pasar, pues la realidad resulta ser mucho más enrevesada. La línea ya no parece tan nítida, ¿verdad? Exacto. En las últimas décadas han surgido varias excepciones importantes que obligan a matizar, si no a descartar el modelo original en su forma más estricta. Es como si empezaran a aparecer grietas en un muro que creíamos sólido. Por ejemplo, Por ejemplo, en yacimientos como Baise, en el sur de China, y sobre todo en Yonggyo-gri, en Corea del Sur, se han encontrado hachas de mano. Y no hay duda, son herramientas bifaciales de estilo achelense. o sea, objetos que según la teoría original no deberían estar ahí. Y son idénticas a las africanas o europeas. ¿O podrían ser una especie de imitación local, un desarrollo independiente? Esa es la gran pregunta. El debate académico es intenso, la verdad. Algunos argumentan que son tan similares que sugieren algún tipo de contacto o difusión cultural que no entendemos. Otros, que es un caso de convergencia tecnológica. Dos culturas, de forma independiente, llegan a la misma solución para un problema similar. Sea como sea, su mera existencia contradice la idea de una ausencia total. Y las fuentes mencionan más hallazgos, incluso más extraños en Tailandia. Sí, y esto añade más capas de complejidad. En el yacimiento de Ban Dong Bun encontraron herramientas con elementos trifaciales, que se han descrito como un posible paso intermedio hacia las hachas bifaciales. Vaya. Y para complicarlo todo, en otro sitio cercano, Shaodin, las herramientas se parecen más a la tradición china de cantos tallados. Lo que esto nos dice es que el este de la línea no era un bloque cultural homogéneo y estático, era un mosaico de diferentes tradiciones tecnológicas coexistiendo. O sea que no era un interruptor de encendido o apagado para la tecnología de hachas de mano. Era más bien un dial con diferentes grados e incluso varios diales funcionando a la vez en la misma región. Esa es una analogía perfecta. La realidad era mucho más granulada. Pero el golpe que para muchos fue definitivo para la idea clásica de la línea, llegó, según la fuente, en 2014. Sí, me llamó mucho la atención. Un hallazgo en las montañas de Changbai, en el noreste de China, muy al este de la supuesta línea. Exacto. Allí encontraron más de una docena de bifaces de unos 50.000 años de antigüedad. Lo crucial aquí es la fecha. Esos 50.000 años coinciden, más o menos, con la llegada de los humanos anatómicamente modernos, nuestra propia especie, a esa región. Ah, claro. Esto abre un nuevo abanico de posibilidades. Trajeron ellos la tecnología desde el oeste, la reinventaron al llegar allí. Sea como fuere, demuestra que la capacidad y la práctica de hacer hachas de mano existió en el extremo nororiental de Asia. El arqueólogo que estudió la hallazgo, Chen Quanya, usó unas palabras muy fuertes. Lo calificó de refutación completa de la línea de Möbius. Refutación completa es una frase que no se usa a la ligera en ciencia. Es una declaración de intenciones. Para muchos arqueólogos, especialmente en Asia, ese y los otros descubrimientos acumulados han hecho que la idea de una línea rígida, de una frontera impermeable, sea simplemente insostenible hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos una teoría elegante que funcionó durante medio siglo y de repente un montón de datos nuevos lo desordenan todo. Tiramos la línea de Möbius a la basura y empezamos de cero. No, no necesariamente. Y esto es lo bonito del progreso científico. Los nuevos datos no siempre borran las viejas ideas, a menudo las refinan. Lo que estos descubrimientos demuestran es que la línea de Möbius ya no puede considerarse una frontera absoluta e infranqueable, como un muro.
La idea de un este tecnológicamente aislado y estático está superada. Vale. Sin embargo, el concepto sigue siendo útil para describir una realidad estadística. ¿Qué quieres decir con realidad estadística? Quiero decir que, aunque ahora sepamos que hay excepciones, el patrón general sigue ahí. Una investigación de 2006, citada en las fuentes, analizó la distribución de cientos de yacimientos paleolíticos, y la conclusión fue clara. Sigue habiendo significativamente menos yacimientos con hachas de mano en Asia Oriental que en África, Europa o la India. La diferencia de densidad es abrumadora. Ajá. O sea que el patrón que observó Mobius era real. Su error no fue ver el patrón, sino interpretarlo como una ley absoluta. La línea no era un muro, sino una zona de cambio muy brusca, un gradiente. Exactamente esa es la visión actual. La línea refleja una diferencia real en la frecuencia y quizás en la preferencia tecnológica. Las hachas de mano eran una herramienta central, casi una obsesión cultural, en el oeste. En el este eran como mucho una opción tecnológica rara, una solución entre muchas otras. Claro. Por tanto, la pregunta ha evolucionado. Ya no es ¿por qué existe la línea? Una pregunta de sí o no. Ahora es ¿por qué observamos este patrón de distribución tan marcadamente diferente? Y las teorías que mencionamos antes, la salida temprana de África, el cuello de botella o la hipótesis del bambú, siguen siendo candidatas válidas para explicar esa diferencia de densidad, aunque ya no una ausencia total. Precisamente. La línea de Mobius ha pasado de ser una respuesta simple a ser una pregunta mucho más interesante y compleja. Nos obliga a pensar en la prehistoria no en términos de bloques uniformes, sino como una red increíblemente dinámica, de invención, de transmisión cultural, de pérdida de conocimiento y de adaptación a entornos muy diversos. Hemos pasado de una simple línea en un mapa a un panorama increíblemente complejo de migración, innovación y adaptación. Es un gran recordatorio de que la historia humana nunca es tan simple como un trazo en un papel. La línea de Mobius, incluso rota, nos ha servido como una herramienta fantástica para pensar y descubrir la verdadera complejidad de nuestro pasado. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, que conecta directamente con nuestro debate sobre el bambú. Esa hipótesis, sea cierta o no, nos obliga a pensar en lo que no vemos en el registro arqueológico. Si de verdad existieron soluciones tecnológicas sofisticadas basadas en materiales orgánicos, nuestra comprensión del Paleolítico, que está construida en un 99% sobre la piedra, podría ser solo una pequeña fracción de la historia real. Claro. Y esto plantea una pregunta mucho más amplia. ¿Cuántas otras líneas o divisiones en la historia humana se nos escapan simplemente porque la evidencia se ha descompuesto con el tiempo? ¿Qué partes cruciales de nuestro pasado, qué ingenios, qué culturas, hemos perdido para siempre en el silencio de la materia orgánica? Imagina por un momento una criatura, algo tan inmenso que su aliento hace hervir el mar, cubierta de escamas tan juntas que ni el aire puede pasar. Un ser cuya simple mirada paraliza de terror. Este es el Leviatán. Pero, y aquí empieza lo bueno, es mucho más que un simple monstruo marino. Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante que rastrea su historia, desde los mitos de creación en el Antiguo Oriente Próximo hasta su increíble transformación en un concepto clave de la filosofía política. La misión es entender cómo una bestia mítico acaba siendo la metáfora del Estado moderno. La historia es alucinante. Es que es un viaje increíble, porque no es solo la biografía de un monstruo. Es un recorrido por la mente humana. Vamos a ver cómo cada cultura, en cada época, ha proyectado en esta figura sus miedos más profundos y sus ideas más complejas sobre el orden, el poder, el mal. Sobre todo. Y hacia invasión, incluso. El Leviatán es una especie de lienzo en blanco sobre el que hemos pintado nuestras mayores pesadillas y también nuestras más ambiciosas soluciones. Un lienzo en blanco con dientes de 3 metros, me gusta. Pues vamos a desgranar esto. ¿Cómo se pasa de una serpiente marina que lucha contra los dioses a un tratado sobre cómo organizar la sociedad? Empecemos por el principio de todo. Esta idea de un dragón marino gigante no se la inventa la Biblia, ¿verdad? Para nada, sus raíces son mucho, mucho más antiguas. Se hunden en un concepto que los mitólogos llaman el Chaos Kampf, que en alemán significa literalmente lucha contra el caos.
Es una idea fundamental en casi todas las culturas del Antiguo Oriente Próximo. La historia de la creación del mundo es una batalla épica, una batalla entre un dios creador que representa el orden y un monstruo marino primordial que es la personificación del caos, de la nada acuosa que existía antes de todo. O sea que no era solo un cuento de aventuras, era su forma de explicar cómo la civilización misma le gana terreno al mundo natural, que era hostil y aterrador. Poner orden en el caos. Exactamente. Era la historia de la propia civilización contada a escala cósmica. Y los ejemplos que aparecen en las fuentes son muy claros. En el mito babilónico, el Enuma Elish, el dios Marduk se enfrenta a Tiamat, una diosa con forma de serpiente o dragón. Sí. La derrota, la parte en dos, y con una mitad de su cuerpo crea el cielo y con la otra la tierra. Vaya. El orden nace literalmente del cadáver del caos. Literalmente. Y en el material se menciona algo incluso más antiguo, una iconografía sumeria de hace casi 5000 años. Que ya muestra un dios, Ninurta, luchando contra una serpiente de 7 cabezas. O sea, la imagen ya estaba ahí, grabada en piedra. Digamos, el primo hermano del Leviatán bíblico lo encontramos en Ugarit, en la costa de la actual Siria. Allí adoraban a un dios de la tormenta, Baal-Hadad, que se enfrentaba a un monstruo marino llamado Lotán. Y los textos que lo describen usan epítetos que nos van a sonar mucho. Fíjate, lo llaman la serpiente huidiza. La serpiente tortuosa. Exacto. Y, muy posiblemente, el poderoso de 7 cabezas. El ADN de nuestro monstruo ya está completo aquí. Vale, entonces tenemos a esta figura del caos reptando por todo el Oriente Próximo y en algún momento los escritores hebreos la adoptan. Y aquí es donde para mí la cosa se pone de verdad interesante. Porque no la convierten simplemente en el malo de su historia. No, su papel es mucho más ambiguo. Y esa es la clave de toda su evolución posterior. La figura se menciona 6 veces en el Tanaj, la Biblia hebrea, y cada vez de una forma ligeramente distinta. Su complejidad nace aquí. Por un lado tenemos la que es quizá su descripción más famosa y aterradora, en el libro de Job. Es que ese capítulo, el 41, es pura poesía del terror. Lo he estado releyendo y es brutal. Describe su aliento que enciende carbones, sus estornudos que despiden luz, un corazón duro como una piedra de molino. La propia escritura se pregunta, casi con resignación, ¿no será derribado quien se atreva a despertarlo con solo verlo? Se presenta como la obra cumbre de la creación de Dios, algo invencible para el ser humano. Es una forma de decir, ni se te ocurra cuestionar mi poder, porque mira lo que soy capaz de crear. Es la manifestación del poder divino en su forma más sublime y aterradora. Pero luego das un salto a otro libro, al Salmo 104, y el tono cambia de una forma radical. De repente, el Leviatán es una criatura más del gran océano que Dios ha creado, un ser con el que Dios juega. Casi lo pinta como una mascota gigante en la bañera cósmica de Dios. Un momento, ¿cómo puede ser? Pasamos de la personificación del terror cósmico a la mascota de Dios. En el mismo conjunto de textos, ¿cómo se explica esa contradicción? Es una pregunta excelente, porque revela un proceso teológico muy profundo. Algunos estudiosos lo llaman la naturalización del mito. Es un intento consciente de despojar al Leviatán de su antiguo estatus de dios rival, de fuerza del caos independiente. Al convertirlo en una criatura más, aunque sea la más espectacular de todas, lo que están diciendo es... Ese caos que tanto temían nuestros vecinos no es un poder autónomo. Exacto. También está bajo el control absoluto de nuestro Dios. Él juega con él. Es una declaración de poder monoteísta. Entiendo. Es domesticar al monstruo para demostrar la omnipotencia de tu propio Dios. Y para rematar la complejidad, está la visión del profeta Isaías, que vuelve a cambiar el guión, y lo presenta como la serpiente tortuosa que será aniquilada por Dios en el final de los tiempos. Exacto. Y con eso tenemos la triple identidad que lo definirá para siempre. Es la criatura más formidable, una fuerza del caos domesticada y un enemigo escatológico que será destruido en el juicio final. Esta polivalencia es lo que permite que su historia no acabe aquí, sino que explote en 1000 direcciones diferentes. Y vaya si explota, porque las tradiciones posteriores, sobre todo en el judaísmo rabínico, se lo pasan en grande con esta figura. Lo primero que hacen, según el material, es buscarle pareja, ¿no? Sí, no podía estar solo. Le asignan una contrapartida terrestre, Behemoth, el gran monstruo de la tierra.
En la tradición, Behemoth es el macho y el Leviatán es la hembra. Y a partir de aquí surge una de las leyendas más extraordinarias, el banquete mesiánico. Es una historia increíble. Se cuenta que Dios creó originalmente un leviatán macho y una hembra, pero se dio cuenta de que si procreaban, destruirían el mundo. Claro, lógico. Así que mató a la hembra, conservó su carne en salmuera y la tiene guardada para el final de los tiempos. Y la servirá en un banquete espectacular para los justos cuando llegue el Mesías. Es el plato principal del fin del mundo. Y los detalles que añade la tradición talmúdica son fascinantes. Me alucina lo que recogen las fuentes. Dicen que la piel del leviatán se usará para construir la carpa gigante bajo la que se celebrará el banquete, La suká. y que el resto de su piel se colgará de las murallas de Jerusalén y su brillo iluminará el mundo entero. Hay hasta una oración que se recita en la festividad de Sukkot, la de las cabañas, que dice: que así como he habitado en esta suká, merezca el año que viene habitar en la suká de la piel del leviatán. Es una imagen potentísima. Convierte al monstruo del caos en el símbolo último de la recompensa divina. Y claro, para justificar esto, su tamaño se vuelve algo inimaginable. Hay leyendas de peces de cientos de kilómetros de largo que el leviatán se come como si fueran un aperitivo. Pero, y esto es maravilloso, a pesar de todo ese poder cósmico, le atribuyen una única debilidad. El gusanillo. No me pude reír más al leerlo. Es que hay una ironía cósmica fantástica. La criatura más colosal y aterradora del universo, el terror de los mares, tiene como punto débil un pequeño gusano llamado Kilbit que se le pegan las branquias y lo mata. Es una forma muy humana de recordarnos que no hay poder, por grande que sea, que no tenga su talón de Aquiles. Totalmente. Pero claro, no todo esto es literal, La mística judía le da una vuelta de tuerca, ¿verdad? por supuesto. En textos como el Zohar, el libro fundamental de la Cábala, todo esto se reinterpreta de forma simbólica. El leviatán que se muerde la cola y rodea el mundo se convierte en un símbolo de la unidad profunda que subyace en el universo, del conocimiento iluminado. Comer su carne en el banquete no es canibalismo cósmico, es una metáfora de absorber la sabiduría divina más profunda al final de la historia. Esta visión mística es súper profunda, pero no es la que ha calado en la cultura occidental. La imagen que tenemos del leviatán es mucho más demoníaca. Supongo que ahí es donde entra el cristianismo. Ahí es donde la figura sufre su transformación más drástica. El cristianismo, en cierto modo, simplifica el mensaje. Toma esa antigua batalla del Chaos Kampf y la reinterpreta bajo una nueva luz, la lucha eterna entre Dios y Satanás. Y el leviatán se convierte en uno de los avatares del diablo. La conexión es explícita. El leviatán de 7 cabezas del Antiguo Testamento se fusiona con el gran dragón rojo de 7 cabezas del libro del Apocalipsis, que el propio texto identifica sin lugar a dudas como el diablo y Satanás. Y esta identificación tiene un impacto visual brutal en el arte. Es el origen de esa imagen tan famosa de la boca del infierno, ¿no? Exacto. En el arte medieval, sobre todo en las representaciones del juicio final, la entrada al infierno se pinta como las fauces abiertas de un monstruo marino gigantesco. Esa es la boca del leviatán, que se convierte literalmente en la puerta de entrada a la condenación, devorando las almas de los pecadores. De ser una fuerza caótica de la naturaleza, pasa a ser un agente activo del mal. Y los teólogos se encargan de ponerle etiqueta, lo clasifican como si fuera un insecto en una colección. Totalmente. En el siglo XVI, un teólogo llamado Peter Binsfeld lo cataloga formalmente como el demonio de la envidia, uno de los 7 príncipes del infierno, cada uno asociado a un pecado capital. Lucifer era la soberbia, Mamón la avaricia. Y al leviatán le tocó la envidia. Su caída en la jerarquía es total, de fuerza cósmica a demonio de segunda fila. Hemos visto ya cómo ha sido monstruo del caos, criatura divina, símbolo místico y demonio. Pero las fuentes que manejamos nos muestran que también hubo interpretaciones fuera de la ortodoxia, en corrientes como el gnosticismo. ¿Qué hicieron ellos con esta figura? Los gnósticos le dan una de las vueltas más originales. Para algunas de sus corrientes, el leviatán adopta la forma del uroboros, la serpiente que se muerde su propia cola. Pero no es solo un símbolo. En su cosmología, esta serpiente envuelve físicamente todo el mundo material. El universo en el que vivimos está, literalmente, dentro del cuerpo del leviatán. O sea que ya no es un enemigo al que hay que derrotar en una batalla, sino una especie de prisión cósmica de la que hay que escapar. Justo. Es un concepto alucinante. Para ellos, el mundo material es una cárcel creada por un dios inferior, el demiurgo, para atrapar las chispas de luz divina que son las almas humanas.
Y el Leviatán es el muro de esa prisión, la barrera que nos separa del reino espiritual verdadero, el pleroma. Según su visión, si un alma no logra la agnosis, el conocimiento secreto, para ascender tras la muerte, es devorada por el Leviatán y devuelta al ciclo de reencarnación. Queda atrapada de nuevo. Es una visión mucho más filosófica y, en cierto modo, más terrorífica. Y dando un salto de muchos siglos, esta figura de los márgenes religiosos reaparece, curiosamente, en el satanismo moderno. Sí, es como si cerrara un círculo. En la Biblia satánica de Anton LaVey, de 1969, el Leviatán es uno de los 4 príncipes coronados del infierno. Representa el elemento agua y la dirección oeste. Su nombre en hebreo, Lobitán, está inscrito en el famoso sello de Baphomet, el símbolo de la iglesia de Satán. Recupera su estatus de poder primordial, pero esta vez al servicio de una filosofía, humanista y carnal. Es increíble la de vueltas que ha dado. Y de ahí la figura sigue mutando. El artículo menciona que reaparece en sitios tan dispares como la literatura de Melville con Moby Dick, donde Leviatán es sinónimo de gran ballena. E incluso la ciencia le hace un guiño nombrando a un cachalote prehistórico carnívoro como Liviatán. Y a un cráter en Tritón, una luna de Neptuno, Leviatán patera. Se convierte en un término secularizado para cualquier cosa monstruosamente grande. Pero de todas estas reinterpretaciones modernas, hay una que lo cambia todo y que responde a nuestra pregunta inicial. El verdadero salto que lleva al Leviatán al centro del pensamiento moderno llega en el siglo XVII con un filósofo inglés. Thomas Hobbes. Aquí es donde el monstruo sale del agua y se mete en el Parlamento. Exactamente. En 1651, en medio del caos de la Guerra Civil Inglesa, Hobbes publica su obra magna, titulada, no por casualidad, Leviatán. Para él, el Leviatán ya no es un animal ni un demonio. Es una metáfora del Estado, del poder soberano absoluto. Hobbes argumenta que sin un gobierno fuerte, la vida humana es un estado de naturaleza salvaje, una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y la solución a ese caos es crear un poder tan abrumador e irresistible que nadie se atreva a desafiarlo. Un monstruo artificial. Un dios mortal, como lo llama él. Los individuos, para escapar del miedo a una muerte violenta, pactan entre ellos ceder su poder y su libertad a un soberano. Este soberano unificado es el Leviatán, un poder tan colosal que garantiza la paz y la seguridad a cambio de obediencia total. Es la domesticación definitiva del mito. El caos ya no es el mar, es la propia naturaleza humana, y el monstruo que nos salva de él es el estado que nosotros mismos creamos. Entonces, para Hobbes, el Leviatán no es necesariamente malo. Es una especie de mal necesario o incluso un bien. Es la única alternativa a un mal mucho peor. Es un poder aterrador, sí, pero su propósito es benévolo, salvarnos de nosotros mismos. La portada original del libro es una imagen famosísima, un rey gigante cuya armadura está formada por miles de sus súbditos, sosteniendo la espada del poder terrenal y el bábrolo del poder eclesiástico sobre un paisaje en paz. Ese es el Leviatán de Hobbes, un monstruo construido con personas para gobernar a las personas. Vaya viaje. Hemos seguido el rastro del Leviatán desde las aguas primordiales del mito mesopotámico, donde era el caos personificado. Lo vimos domesticado y reconvertido en la Biblia, transformado en manjar celestial y en demonio de la envidia, imaginado como una cárcel cósmica, y finalmente aterrizando en el corazón de nuestra teoría política moderna como el símbolo del Estado. Lo que demuestra la potencia casi inagotable de este símbolo. Ha funcionado como un espejo en el que cada época ha mirado para ver reflejados sus mayores miedos y sus más audaces soluciones. El miedo al caos de la naturaleza, el miedo al castigo divino, el miedo a la tiranía del mal, el miedo a la propia anarquía humana. El Leviatán siempre está ahí para darle forma a ese miedo y a veces para ofrecer una salida. Y para terminar, el material nos deja una reflexión final que conecta directamente con Hobbes. Él decía que el Leviatán del Estado se mantiene educando a los ciudadanos a su favor generación tras generación para contener esa naturaleza del lobo voraz del ser humano. Si pensamos en nuestro mundo actual, cabe preguntarse, ¿cuáles son los leviatanes con los que convivimos? ¿Sigue siendo solo el Estado? ¿O quizás han surgido otros nuevos,
como las gigantescas corporaciones tecnológicas, las redes de información globales o los sistemas económicos que moldean nuestra realidad de formas casi invisibles, alimentándose constantemente de nuestra participación y nuestros datos para sostener su inmenso poder. Una idea para darle vueltas.